acabamos de ver nosotros dos rutas muy importantes, que es la glucólisis y la gluconeogénesis, y cómo hay hormonas que intervienen para poder inducir presencia de enzimas. No lo olviden, ¿no? Hemos aprendido que está la hormona insulina y la hormona glucagón. Ahora, hemos hablado también que hay una glucólisis aerobia y hay una glucólisis anaerobia. La glucólisis aerobia la llevamos a cabo los organismos superiores. Los mamíferos, quienes tenemos un metabolismo más complejo que una bacteria, por así decirlo, o que estamos mejor adaptados y desarrollados que una bacteria en evolución del desarrollo de nuestro metabolismo. Entonces, mientras nosotros los organismos superiores degradamos glucosa para generar ATP, también sigue otro ciclo importante que es el de Krebs, también se conoce con el nombre de ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y ese piruvato que se genera en la glucólisis sigue un ciclo que vamos a aprender el día de hoy. Y ese ciclo no es más que seguir formando más energía metabólica en forma de ATP. Después, el NAD que producimos en glucólisis, el FAT que producimos en el ciclo de Krebs, como lo vamos a aprender, pasa por una serie de reacciones finales que se llama cadena transportadora de electrones, donde se sigue intercambiando más ATP. Digamos que nuestro proceso para generar ATP es más largo que el de una bacteria. El de una bacteria solo se limita a la glucólisis, genera ácido láctico o puede generar alcohol, y su producción de ATP son solo 2 moléculas, mientras que en nosotros, seres superiores, llegamos a producir hasta 38 moléculas de ATP. Pero, vuelvo a repetir, en el caso de organismos superiores pasamos glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Generamos 38 moléculas de ATP en promedio, mientras que una bacteria, que es un organismo inferior, solo produce glucólisis anaerobia y genera solo 2 moléculas de ATP. Rinde menos, pero también la glucólisis que llevan a cabo las bacterias es más rápida, la están haciendo rápido. Sus necesidades de movimiento son más, ¿verdad? Y nosotros en esa parte es tardado, pero generamos más moléculas de ATP. Bien, entonces vamos a empezar con el estudio. Este ciclo fue descubierto gracias a Adolf Krebs en 1937. Él marcó la molécula de glucosa en células para ver cuáles eran los subproductos. Se marca molecularmente cuando se fosforila, más bien cuando se hace fosforescente para poder dar seguimiento de esa molécula y ver cuáles son los subproductos. Entonces, fue él quien estudió este ciclo a inicios de los años 30 y por ahí descubre, sin querer, intermediarios del ciclo de Krebs, como vamos a aprender el succinato, el fumarato y el malato, que van a incrementarse o va a generarse este ciclo, decíamos, en organismos superiores, que somos quienes llevamos a cabo un metabolismo aerobio en presencia de oxígeno. Vamos a aprender detalles entonces. Les decía yo que el ciclo de Krebs tiene sinónimos. En una pregunta de examen yo te podría decir cuál es el otro nombre con el cual se le conoce al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y sería ciclo de Krebs. Entonces, si me preguntan qué tipo de metabolismo lleva a cabo el ciclo de Krebs, sería una ruta catabólica, porque también sigue degradando la estructura del piruvato que viene de la glucólisis. Y también genera, aunque su término más bien es anfibólico, porque degrada, pero también está generando precursores para otros intermediarios y formar otras estructuras. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, se genera en condiciones de presencia de oxígeno, decíamos, y principalmente se va a llevar a cabo en la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria de una célula? En la matriz mitocondrial. Entonces, hago un paréntesis. Les he dicho que se procuren recordar siempre los órganos y los organelos en los que se llevan a cabo estas rutas. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol, al igual que la gluconeogénesis, citosol o citoplasma. Y en el caso del ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs no se lleva a cabo en el citoplasma, se lleva a cabo en la mitocondria, excepto en los eritrocitos. Ahora, ahí es una imagen para que recuerdes dónde está el citosol en una célula.
y donde encontramos a la mitocondria y cuáles son las reacciones químicas. Entonces, en la mitocondria se llevan a cabo el ciclo de Krebs principalmente, pero también hay otras reacciones que se llevan a cabo. Se degradan también los aminoácidos en las mitocondrias, se oxidan ácidos grasos, y en el citosol la glucólisis, la gluconeogénesis principalmente. Entonces, no lo olvides, ¿verdad? Ahora, mira, ve esta imagen. Te voy a pedir que te centres y guíes el cursero. Céntrate en la explicación que te voy a dar siguiendo el cursero. Entonces, aquí nosotros tenemos un polisacárido que podría ser una molécula de almidón. Imagina que ingresa a nuestra boca y hay una amilasa que degrada la cadena de glucosas, genera un monosacárido que es la glucosa y se transforma a fructosa 6-fosfato. Entonces, desde aquí hasta aquí estoy hablándote de la glucólisis, ¿sale? Donde se genera 2 moléculas de ATP. Pero yo te decía que en el caso de nosotros que somos organismos superiores, el piruvato no se queda ahí. Sigue otro ciclo que va a generar más energía metabólica en forma de ATP. Ese piruvato tiene que ingresar a la mitocondria de la célula para poder hacer el ciclo de Krebs. Todo esto se está llevando a cabo en el citoplasma, acuérdate, es la glucólisis. Entonces, el piruvato, para poder ingresar al ciclo de Krebs, tiene que ser transformado a acetilcoenzima A. Y es lo que nosotros vemos. A partir de que el piruvato se transforma a acetilcoenzima A, ingresa a la mitocondria y entra a lo que llamamos el ciclo de Krebs. Esto es explicado de manera general. Entonces, tenemos ahí glucólisis y tenemos aquí que todas estas van a ser las reacciones de el ciclo de Krebs, las que aparecen en este ciclito, ¿ok? Para que entremos. Y la forma en la que ingresa o el piruvato al ciclo de Krebs es en acetilcoenzima A. El piruvato no puede entrar directo al ciclo como tal. Tiene que transformarse en acetilcoenzima A para que pueda ingresar a la mitocondria. Bien, entonces ese es el seguimiento. Y esta vía ya te dije que se le llama anfibólica. Si yo te digo qué tipo de catabolismo es el ciclo de Krebs, tú me responderías anfibólica. ¿Por qué? Porque lleva a cabo tanto reacción de anabolismo como de catabolismo. Anabolismo porque el acetilcoenzima A que ingresa sufre transformaciones y se van generando moléculas energéticas en este ciclo. ¿Cuáles son las moléculas energéticas? Pues ya hablamos del ATP, hablamos del FAT también por ahí, ¿verdad? Flavina adenildinucleótido. Y es de formación porque estos esqueletos intermediarios en algún momento dado pueden salir del ciclo de Krebs, pueden ser expulsados dependiendo de la necesidad del organismo. Y son expulsados y como son esqueletos de 3 átomos de carbono, se pueden ir a formar aminoácidos o se pueden ir a entrar cuando lo necesite el organismo, gluconeogénesis, porque son esqueletos de 3 átomos de carbono. ¿Sale? Entonces se pueden ir también para lo que necesite nuestro organismo. Bien. Entonces, la función ya decimos que es anfibólica porque el ciclo de Krebs tiene reacción de degradación como de formación, es decir, de catabolismo como anabolismo y oxida. Mientras que en organismos inferiores, el piruvato en condiciones anaeróbicas puede formar lactato. Después, supongamos que estamos hablando de lactobacillus y el piruvato está aquí. En el caso de los lactobacillus tienen una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Ese lactobacillus que está en el yogur genera una vía de glucólisis anaerobia y transforma el piruvato de ácido láctico. O puede ser que sea una Saccharomyces cerevisiae que está en la cerveza. Esa puede consumir los azúcares de una planta, tiene una enzima que se llama piruvato descarboxilasa y lo que genera va a ser el alcohol, ¿sale? Eso es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, este es parte del metabolismo de microorganismos que trabajan en ausencia de oxígeno. Por un lado, hay organismos que pueden transformar el piruvato de una glucólisis en alcohol, pero habrán otros organismos que podrán transformar ese piruvato en ácido láctico. Y nosotros, que somos los organismos superiores,
formamos acetilcoenzima A y seguimos otra ruta para degradar y seguir formando, degradar o formar precursores y seguir generando energía metabólica en forma de ATP. Entonces, es importante que recuerdes siempre este detalle, ¿verdad? Que en organismos anaerobios su metabolismo es muy simple y no va a haber ciclo de Krebs ni va a haber cadena transportadora de electrones. No se te olvide, ¿ok? Bueno, entonces partimos de un esquema general. La glucosa, aquí sigue el ciclo de Krebs, digámoslo así, perdón, la glucólisis, y este piruvato ingresa en forma de acetilcoenzima A a la mitocondria. Y aquí se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Ese es el esquema general que hemos venido platicando. Pero ¿cuál es la reacción que permite formar acetilcoenzima A? Es esta, donde participa nicotina de nucleótido. Esta es la estructura del piruvato. Acuérdate que es de 3 átomos de carbono. Y tenemos acá, por otro lado, acetilcoenzima A, que es una estructura de 2 átomos de carbono. Si libera en este proceso dióxido de carbono por ahí y la lleva a cabo la piruvato deshidrogenasa. No vamos a entrar en más detalles, pero solo quería mostrarte que esta es la reacción especial para transformar piruvato a acetilcoenzima A. Y este es el ciclo. Ubícate ahora aquí. Todas son con estructuras químicas. Me gusta este esquema. Mira, aquí tenemos al piruvato, que es 3 átomos de carbono. Se transforma en acetilcoenzima A y en este proceso de transformación, que fue la reacción anterior que te expliqué, esta molécula de NAD se desprotona, más bien se protona. Se libera dióxido de carbono y es así, en forma de acetilcoenzima A, como entra al ciclo. Cuando entra al ciclo, se encuentra con citrato, ¿sí? Y lo que va a ocurrir va a ser una serie de transformaciones que lo que va a estar dando lugar es a descarboxilaciones. Una descarboxilación es una pérdida de carbono. Mira cómo es esta estructura. Tiene 6 átomos de carbono. Y cuando llega a ser alfa-cetoglutarato, tenemos una estructura de 5 átomos de carbono, donde se libera dióxido de carbono por acá, ¿sale? Entonces, se están formando intermediarios como el citrato, el isocitrato, el alfa-cetoglutarato. Acá vuelve nuevamente a ocuparse el NAD. El NAD, acuérdate que es una molécula energética cuando está en su forma protonada. Y este NAD y este FAT que se están generando, ve la flechita de salida, quiere decir que se forma succinilcoenzima A, pero que hay una inversión de una molécula de NAD. Se está protonando esta estructura. Y estos productos finales son los que al final se van a intercambiar en la cadena transportadora. Ve, entonces se forma succinilcoenzima A, se gasta una molécula de guanosin dinucleótido fosfato, se genera GTP. Estas también son moléculas equivalentes a ATP. Donde veas GDP, GTP, estamos hablando equivalente de ATP. Esto se transforma posteriormente a una molécula de ATP. Entonces, se están generando moléculas energéticas. NAD, 2 NAD vemos por acá, vemos un GTP, que es una molécula energética, vemos un FAT, que también es otra molécula energética. ¿Sale? Entonces, esto es un ciclo perpetuo, no tiene fin, ¿verdad? Es un ciclo continuo. Se están generando estructuras intermediarias en el ciclo de 3 átomos de carbono o de 4 que se pueden liberar para entrar a la síntesis de otras estructuras que necesite el organismo. Y por otro lado vemos acá las enzimas que participan en cada reacción. Número 1 corresponde a la enzima que participa para formar de oxalacetato a citrato. Se llama esta enzima citrato sintetasa y participan 8 enzimas. En las fichas que tú vas a hacer, yo necesito ver cada reacción independiente, ¿sale? Sería, tú vas a tener que separarlas. Sería de citrato a isocitrato y qué enzima participa, ¿verdad? Y sus productos. Eso es lo que queremos ver en las fichas. El esquema global y el esquema separado para cada reacción química, con todo lo que más se solicita por ahí en la tarea, ¿verdad? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Va bien? ¿Van comprendiendo bien la idea del ciclo de Krebs, muchachos? Sí, profe. Bueno, Sí. esto implica leer más allá de lo que yo les doy. Por favor, y revisen. Hay material de apoyo, hay videos también.
Si no lo entendiste una vez, revisa otra vez estas grabaciones las veces que sean necesarias. Lo importante de este avance tecnológico que tenemos el día de hoy es que puedes revisar cuantas veces sea la clase hasta que le entiendas y apoyarte de los libros y de los videos que tenemos por ahí, muchachos. Bien, entonces, bien. ¿Qué ocurre durante un ciclo en este ciclo de Krebs? ¿O qué ocurre cuando participa una molécula de piruvato que es transformada en acetilcoenzima A y sigue este ciclo? Bueno, se producen 3 moléculas de NAD que ya observamos, que es el nicotina de nindinucleótido, flavina de nindinucleótido. Estas hemos dicho que son cofactores enzimáticos, pero que aparte pueden generar moléculas de ATP en la cadena transportadora de electrones. Se forma también una molécula de GTP, que también es una molécula energética. La única que no es una molécula energética y es un producto final es el dióxido de carbono que liberamos. Entonces, aquí se aplica aquello de que mientras las plantas liberan en la fotosíntesis oxígeno, de acuerdo a lo que aprendimos, los seres humanos como producto de nuestro metabolismo estamos liberando dióxido de carbono y principalmente lo liberamos cuando nosotros exhalamos dióxido de carbono, lo liberamos en forma de un gas, ¿verdad? Bueno, este es el esquema general. Cada molécula de acetilcoenzima A libera 2 moléculas de CO2, es decir, si entraron 2 piruvatos, están generándose 2 moléculas de dióxido de carbono, se produce el NAD reducido que decíamos y el NAD y el FAT reducido, y se produce guanosin trifosfato o guanidin trifosfato, es lo mismo, que da lugar a una molécula de ATP. Este es el balance general del ciclo. Dice que por cada vez que entra una molécula de acetilcoenzima A, participan 3 NAD en su forma oxidada, 3 FAD en su forma oxidada, GDP, fósforo inorgánico, agua, y los productos finales van a ser los que tenemos acá. De estos, los importantes son el nicotina de nindinucleótido, el flavina de nindinucleótido en su forma reducida, porque tienen presencia del hidrógeno con su electrón, porque van a ser las que se van a intercambiar por energía metabólica en forma de ATP. Entonces quiere decir que esto sigue sumando ATP. Ya vamos a aprender después. Cada molécula de NAD, al final en la cadena transportadora, es como un intercambio. Por cada molécula de NAD, hay 3 moléculas de ATP que nos van a regresar. Eso vamos a revisar. Bueno. Entonces, se dice que las reacciones del ciclo de Krebs son anapleróticas porque da lugar a que estas sustancias o precursores puedan llenar o servir de relleno de moléculas donde lo necesite el cuerpo. ¿Eso de relleno qué quiere decir? Que si me hace falta, por ejemplo, un aminoácido valina, acuérdate que habían aminoácidos esenciales y no esenciales cuando vimos proteínas. Y decíamos que hay unos aminoácidos que produce nuestro cuerpo que son los no esenciales. Entonces, cuando hay una detección de falta de un aminoácido en nuestro cuerpo, estos precursores del ciclo de Krebs pueden salir para irse a una función específica sobre alguna carencia que tengamos o alguna necesidad que tengamos más bien. Este esquema pues ya te lo conoces, ¿verdad? Que era lo que veníamos platicando. Dice que el piruvato puede dar lugar al oxalacetato y a algunos otros intermediarios o precursores. Y pues este es el esquema general de la glucólisis que veíamos y cómo ingresa el piruvato al ciclo de Krebs. Me gusta este esquema general, está bonito porque es ya todo lo que hemos visto hasta aquí, desde la glucólisis hasta el ciclo de Krebs. Lo único que te voy a decir para que no lo olvides es que glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones solamente lo llevan a cabo los seres vivos u organismos superiores. Nosotros llevamos a cabo un metabolismo más completo porque todas estas reacciones y la que vamos a ver a continuación, pues nos van a llevar a generar mucha mayor cantidad de ATP que la que podría generar una bacteria, ¿verdad? Eso nos hace diferente. Bueno, entonces, este NAD y FAT, el NAD, acuérdate que se vino produciendo desde el nicotina de nindinucleótido reducido se produjo en la glucólisis y el FAT
FAT, que es flavina-adenina-nucleótido reducido, se formó en el ciclo de Krebs. Yo te decía que son moléculas de intercambio electrónico. Hay algo que se llama fosforilación oxidativa. Después de que se llevaron a cabo estas reacciones, se pueden intercambiar para generar más ATP, que es lo que vamos a ver a continuación. Ve este esquema. Este esquema es la mitocondria y es donde se lleva a cabo la transporte de electrones. Ahora observa con atención. Te voy a pedir. Te voy a explicar lo más detalladamente posible, pero sígueme en la explicación para que no te pierdas y ve el esquema. Que no te cause ruido, ni que no te cause pánico ver el esquema, porque está muy fácil de comprender. Lo vamos a comprender juntos. Después de que se lleva a cabo la glucólisis en el citoplasma y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, hay algo que se llama cadena transportadora de electrones, donde el NAD y el FAT que se formó, te decía que se intercambian por más ATP. Ahora ve qué es lo que ocurre. Este es el espacio intermembrana de la mitocondria, que es lo que tú observas acá. Me voy a ubicar en esta parte. Sígueme en la explicación. Mira, dice que por cada molécula de nicotina adenina-nucleótido en su forma reducida, esta libera sus electrones en una proteína en la membrana que se llama citocromo. Entonces, cuando libera el NAD sus electrones, pasa a través de 3 citocromos diferentes. Y cada vez que está pasando por 3 citocromos diferentes, está liberando 2 protones de hidrógeno. Un protón de hidrógeno es un hidrógeno sin su electrón, ¿sale? Lo vuelvo a repetir. En el caso del NAD, el NAD libera sus electrones a través de 3 citocromos diferentes. Se llama citocromo 1, 3 y 4. Cada vez está pasando el electrón, cada par de electrón, por cada citocromo se liberan 2 protones. Los protones son el hidrógeno sin su electrón. Pero bueno, esos protones que se liberan al espacio intermembrana regresan otra vez a través de otra proteína. Y ahora, cada vez que esté regresando cada par de protón que se liberó por cada NAD que pasó aquí en este citocromo, está transformándose ADP en ATP. Cada vez que pasen 2 protones de regreso a la matriz mitocondrial, van a estar promoviendo que el ADP se fosforile y genere ATP. Por eso decíamos que cada NAD liberó 2 protones, pero regresan, y cada vez que está regresando 2 protones, se está generando ATP. Por eso se dice que cada NAD genera 3 moléculas de ATP cuando pasan a través de la cadena transportadora de electrones. ¿Sale? Suena complejo, pero es lo que llega a ocurrir. Es una bomba de protón que está en la matriz mitocondrial. Y este es el procedimiento de lo que llega a ocurrir. ¿Ok? Bien, entonces, ¿ahora qué pasa con el FAT? Hay también, en el caso del FAT, que es el flavina-dinucleótido en su forma reducida, también libera sus electrones que pasan a través de estas proteínas intermembranas. Cada vez que el par de electrones que liberó FAT están pasando en cada proteína, se están liberando 2 protones al exterior, 2 pares de protones al exterior. Y otra vez nuevamente, cada vez que estos protones regresan a través de la ATP sintasa, están generando un ATP. Pero como solo son 2 pares de protones los que regresan al espacio, pues solo están generando 2 moléculas de ATP. En este caso, como el NAD está haciendo que regresen 3 pares de protones, es cuando se están generando por cada par de protones un ATP que regresa. Y entonces están generando 3 moléculas de ATP. Por eso se dice que cada molécula de NAD rinde 3 moléculas de ATP al final en la cadena transportadora de electrones, y cada molécula de FAT rinde 2 moléculas de ATP en la cadena transportadora de electrones. A eso hace referencia. Por eso, la cadena transportadora de electrones es el intercambio de moneda energética, le llamamos, porque cada NAD se transforma a ATP, ¿sale? Y cada FAT se transforma a ATP. Y pues este es el recuento final.
el resumen del rendimiento energético, que era lo que te decía. Cada vez que una glucosa ingresa a la glucólisis, pasa luego el piruvato acetilcoenzima e ingresa al ciclo de Krebs, y luego NAD y FAD pasa a cadena transportadora de electrones, y si hiciéramos una suma total, la cantidad total de ATP que se genera por estas reacciones químicas son 38 moléculas de ATP. Y sí, en la glucólisis que se lleva a cabo en el citosol, al final se generan 8 moléculas de ATP. En el caso de la respiración, que es el nombre con el cual se le conoce al ciclo de Krebs porque está generando CO2, estamos hablando nosotros de que su total son 6 moléculas de ATP que derivan del ácido pirúvico que se transforma a acetilcoenzima A, y aquí se hace, acuérdate que el intercambio de la cadena electrónica, y la suma total va a dar 38, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Bien, ese es el esquema general. Sí, adelante, Alondra. Entonces, esas son las reacciones químicas de la cadena de transporte de electrones. Sí, las últimas que vimos, estas. Ok. Donde el NAD y el FAD se intercambian. Aquí lo único que hace el NAD es pasar sus electrones por cada citocromo. Y cada que pasa por cada citocromo sus electrones del NAD, se están liberando 2 protones. 3 veces son 2 protones. Y cada que regresan otra vez a través de la ATP sintasa, cada par de protón que regresa está generando una molécula de ATP. Pero como son 6 protones los que regresan, y ya decíamos que cada par de protones genera un ATP, están generando 3 moléculas de ATP. Estas son las reacciones de la cadena transportadora de electrones, que es cuando se intercambia el NAD y el FAD por ATP. Digamos que son las reacciones finales, ¿ok? De lo que llega a ocurrir. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿hay algún comentario, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Nada más para confirmar que la cadena de transporte de electrones es lo mismo que la cadena respiratoria, ¿verdad? La cadena respiratoria sería un conjunto. Podría ser el ciclo de Krebs. La cadena respiratoria es el ciclo de Krebs cuando nosotros hablamos. Son términos diferentes, Alondra. La cadena respiratoria es el ciclo de Krebs. O más bien, lo pueden encontrar como glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Es que en las fichas, ese es un tema que tenemos que hacer, la cadena respiratoria. Y me salían otros temas como el de transporte de electrones, entonces me confundí, ya no supe qué era qué. Sí, la cadena respiratoria hace referencia al ciclo de Krebs principalmente. Y pues obviamente si estamos hablando de la cadena respiratoria, siempre lo relacionan con la cadena transportadora de electrones, porque es la última vía en la cual los productos del ciclo de Krebs son intercambiados. Entonces siempre va a guardar relación.